Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en la granja de flores que hicimos en el episodio pasado, que quedó bastante chula. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a conseguir el ajolote azul, que es uno de los mobs más raros de Minecraft. Para quien no lo sepa, hay 5 tipos de ajolotes. Está el ajolote rosa, el ajolote marrón, el ajolote amarillo, el ajolote blanco y el ajolote azul. El azul se genera una de cada 1200 veces, lo que es un 0,083%, es poquísimo. Yo en todos los mundos que he tenido desde que salió lo he tenido y este no va a ser menos, así que vamos a hacerlo. Además, vamos a hacer una granja de peces tropicales vivos para reproducirlos y una granja de mangle, así que vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos al 15º episodio de Survival de Zyvander. Pues estamos en la granja de slimes y es que está bastante cerca donde vamos a poner la granja de peces tropicales. Y entonces, ¿para qué queremos la granja de peces tropicales? Para quien no lo sepa, para reproducir 2 ajolotes hace falta un pez. Pero no cualquier pez, hace falta un pez tropical y además vivo, tiene que estar en un cubo con agua. Entonces, yo por experiencia que ya he hecho esto más veces, sé que hacen falta muchos, demasiados, una excesiva cantidad de peces. Entonces, en vez de cazarlos a mano, que sería un incordio, vamos a hacer una granja de peces. Y la vamos a hacer aquí abajo, ¿vale? Fijaos que ya he puesto un beacon porque va a haber que picar un poco. Entonces, tú me dirás, ¿pero para qué hace falta una cueva si los peces spawnean en el mar? Pues te cuento. Los peces tropicales, que son los que nos interesan, spawnean en 4 biomas. Spawnean en el océano cálido, en el templado, en los mangles y en la Loose Cave, que es donde estamos ahora. De estos 4 biomas, 3 de ellos tienen un problema muy grave. Y es que en los océanos y en el mangle solo spawnean de la capa 50 a la 63, que son un total de 13 capas de spawneo, que son muy pocas. Pero ¿qué pasa? Que en la Last Cave un pez se puede spawnear a cualquier altura. Entonces esto nos da una ventaja muy interesante. Y es que mientras que en un océano solo puede haber 13 capas de spawneo, en una Loose Cave puede haber tantas como queramos. Y es por eso que vamos a hacer la granja en una Loose Cave, porque más capas de spawneo equivale a más probabilidad de spawneo, que equivale a más peces. Entonces vamos a picar. Pues ya está, todo picado como podéis ver, al final no ha sido tanto. Y también he estado iluminando toda la zona para que no nos spawnen mobs y nos maten otra vez. Entonces, todavía va a haber que quitar toda esta agua de aquí, porque aquí, en este bloque, en este píxel de agua, se puede spawnear un pez, así que va a haber que quitar toda el agua de esta zona, pero bueno, no es tanta, especialmente comparado con la granja de guardianes. Entonces, además de quitar este agua, hay que hacer la granja y para eso tengo estos materiales. Como podéis ver, es una granja muy barata, es diseño de Nembol, os lo dejaré en la descripción y vamos a hacerla. Pues esta es la granja totalmente terminada y como podéis ver he quitado todo el agua que teníamos por aquí. Entonces, ¿cómo funciona esta granja? Pues es muy sencillo. Primero hay que activar esta palanca, este es el on-off de la granja. Entonces, esta palanca activa este reloj y este reloj cada cierto tiempo activa estos pistones, como podéis ver. Entonces, los peces spawnean en estos bloques de agua. Y cuando se activan los pistones, caen todos por el medio
hasta esta zona de por aquí, donde voy a estar yo con un cubo recogiendo los peces. Entonces yo me subo a esta vagoneta y ahora tengo que mantener el clic derecho, ¿vale? Tal que así. Entonces, como podéis ver, voy recogiendo peces sin yo hacer nada, ¿vale? Y ahora mismo solamente estoy manteniendo el clic derecho, que esto hay 1000 formas de automatizarlo. Así que me puedo quedar AFK todo el tiempo que quiera recogiendo peces. Lo malo, eso sí, es que se van gastando los cubos y las bolas de nieve, ¿vale? Porque cuando yo dejo aquí, vamos a parar esto. Cuando yo dejo aquí el ítem, para romperlo y que caiga la tolva, se utiliza una bola de nieve. Entonces, pues eso, se van gastando las bolas de nieve, se van gastando los cubos, pero bueno, no pasa nada porque para eso tengo una granja de hierro, que por cierto ya no funciona, y a este señor de aquí que no da nieve infinita, así que vamos bien. Bueno, pues vamos a descansar un poco de esa zona y vamos a ir a la zona de granjas porque ya os confirmo que esto de aquí va a ser la zona de granjas del mundo. Fijaos que aquí tengo una granja de ya veréis qué. Aquí una granja de líquenes, por aquí tengo para tinte marrón. Y aquí está la madre de todas las granjas, la granja de madera universal. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí porque vamos a hacer otra granja más, efectivamente, una granja de mangle, ¿vale? ¿Y para qué quiero la granja de mangle? Para la decoración de la granja de peces, si es que todo está conectado. Entonces, para eso tengo esto por aquí, que son los materiales de la granja de mangle. Así que vamos a ello. Bueno, pues una cosa de la que me he dado cuenta es que mucha gente no sabe colocar las vagonetas que van en los supers de TNT, cuando en realidad es muy sencillo. Entonces, os cuento. Lo que hay que hacer es colocar aquí, arriba de este bloque de slime, un rail detector con una vagoneta encima. Pero ¿qué pasa? Que si tú lo colocas así, y ahora colocas la vagoneta, la TNT se activa y cae. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues moviéndolo con un pistón. Entonces nos apartamos, colocamos un rail, un bloque de apoyo, un pistón y ahora colocamos la vagoneta y activamos todo. Entonces podemos quitar esto y como podemos ver, ahí está la vagoneta activa. Fijaos que se ve un pelín de rojo y la TNT. Así es como tiene que estar. Pues así ha quedado la granja al final, ya están puestos los supers de TNT y está todo preparado para utilizarse. Y además he hecho esta máquina de aquí, esta pequeñita, que esto es básicamente una granja de propágulos. Entonces voy a pillar un stack y vamos por aquí. Aquí se activa la granja, por aquí se mete el bone meal, como veis ya hay un poco, así que le voy a dar. Y para usarse es muy sencillo, te quedas aquí dentro y le das clic derecho a la tierra. Entonces el mangle crece, lo empujan los pistones y la TNT explota los troncos. Y así hasta que nos quedemos sin propágulos. Así que podemos estar un buen rato. Entonces ya he gastado todos los propágulos. Vamos a ver cuánto ha producido. Ya os digo que las granjas de mangle producen bastante poco porque es un árbol con muy poco tronco. Entonces ha producido 1, 2, 3 stacks básicamente. Así que me voy a quedar AFK pillando más troncos y vamos a construir. Entonces, para la decoración
voy a necesitar Blackstone, obsidiana llorosa, andesita, deepslate, netherrack, cristal, diorita y obviamente mangle. Entonces mi idea para esta decoración es hacer una lonja. Para el que no lo sepa, una lonja es donde se vende el pescado y como esto es una granja de peces, pues una lonja. He decidido hacerla con netherrack y mangle. Son bloques raros, es una paleta rara, pero me convenció en su momento y la verdad es que me gusta cómo ha quedado al final. Y además está en diagonal, está girado 45 grados el edificio, no está recto. Entonces pues ha sido un poco complicado de diseñar, pero yo creo que más o menos, yo creo que queda bien, o sea, sin el más o menos, queda bien. Pues justo se ha puesto a llover, pero os quería enseñar cómo de épico queda el edificio y al fondo la granja de slimes. Queda bastante bien. Y entonces ya he terminado de hacer la parte del exterior, la parte de las fachadas, pero todavía falta decorar todo el interior. Y para eso quiero hacer como pequeñas decoraciones en algunos puntos estratégicos que sean pues como por ejemplo las redes de pescar o ese tipo de cosas. Entonces, aquí va a ser la piscina donde vamos a reproducir a los ajolotes y por aquí abajo está esto de aquí, que ahora no lleva a ninguna parte, pero por aquí se va a bajar hasta la granja. Pues así ha quedado la decoración totalmente terminada. Como podéis ver aquí he puesto lo que decía antes de las redes y también he puesto pues como unos pequeños contenedores, he puesto unas peceras. Esto de aquí intenta representar como el pescado sobre el hielo, como está en las pescaderías. Y también he puesto pues como unas grúas, ¿no? Que están moviendo las cosas. Y creo que ha quedado bien. Es una paleta muy extraña porque tú cuando vas a hacer un edificio no dices, bueno, lo voy a hacer de netherrack, pero creo que ha quedado bien al final. Y también he hecho cosas por aquí abajo, ¿vale? Esto de aquí ya te lleva a la granja de peces. Si bajo por aquí, acabamos en la granja de peces que como podéis ver también le he puesto la netherrack y el mangle. Y he hecho esto de aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esto es básicamente un filtro y un shulker loader para los cubos con peces. Por estos hoppers es por donde vienen los cubos, entonces los cubos suben por aquí, llegan hasta este primer filtro, que esto es un filtro de cubos normales. ¿Por qué hace falta filtrar los cubos? Porque esta granja, además de producir los cubos con peces tropicales, rara vez, no ocurre mucho, pero puede ocurrir que se cuele algún cubo vacío o algún cubo con agua, así que lo vamos a quitar para que sea todo más cómodo. Entonces, con este filtro quitamos los cubos normales y aquí tengo unos allies que lo que van a hacer es filtrar los cubos con agua. De hecho, ahí se puede ver el cubo en su mano. Entonces, aquí filtramos los cubos, aquí los cubos con agua y lo último que queda es simplemente esto de aquí, que es un shulker loader que llena esta shulker con los peces tropicales. Esto de los allies lo hemos hecho ya varias veces, así que creo que no tiene sentido repetirlo otra vez. ¿Y dónde acaban esas shulkers? Pues acaban por aquí arriba. Si subimos por aquí, a ver un poco más, ahí, estas shulkers acaban en este cofre. Fijaos que ya hay unas cuantas, ya que está todo lleno de peces tropicales. Bueno, pues he pillado un par de ajolotes para empezar a reproducirlos. He pensado que lo mejor es que los dos sean amarillos para poder ver bien cuando aparezca el azul, porque el amarillo es el color que más contrasta con el azul, así que si los dos son amarillos va a ser más fácil ver al azul que si fueran de distintos colores, ¿no? Entonces, vamos a pillar por aquí una shulker con peces. Por aquí vamos a colocarla y vamos a empezar a reproducirlos. A ver que vengan por aquí. Un pez, otro pez.
y a ver que se haga la magia. Obviamente el primero no es azul, porque ni de coña yo tengo esa suerte. Así que vamos a empezar a reproducirlos a ver cuánto tardamos en conseguirlo. Está por aquí. Aquí está, aquí está. Vamos. Fijaos, ahí está lo que más me ha costado hasta ahora del survival. Fijaos cómo da vueltas sin enterarse de nada. Entonces, aquí está el ajolote azul. Fijaos. Este es el primero que he conseguido porque ya una vez tienes uno, pues puedes conseguir los que quieras bastante fácilmente. Y entonces, me ha costado 3.287 intentos, que son una burrada, básicamente, más contando con que la probabilidad de que aparezca es de 1 entre 1200, así que hemos tenido, yo creo que, mala suerte, pero bueno, lo importante es que lo tenemos, lo hemos conseguido. Fijaos qué cosa más mona, por favor. De hecho, en estadísticas, fijaos aquí, ajolotes, has matado 3.287 ajolotes. Y solo queda un amarillo, que este es el último que ha quedado. Porque cuando he conseguido el primer azul, he matado al resto de amarillos, ¿no? Y he dejado solamente uno para poder seguir reproduciendo. Entonces, lo importante es que lo hemos conseguido. Hemos hecho la granja de peces. Hemos hecho este edificio que está bastante guapo. Tenemos el ajolote. ¿Qué más puedes pedir en esta vida? Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Para el siguiente quiero hacer el especial 1000 suscriptores. Me voy a quitar la armadura para decir esto. Va a ser el edificio más grande que hemos hecho hasta ahora. Es algo que teníamos que haber hecho hace mucho, pero no lo hemos hecho. Así que ha llegado el momento. No voy a decir qué es, pero solo digo que lo teníamos que haber hecho hace bastante. Entonces, hasta aquí en el día de hoy. Espero que te haya gustado el episodio y nos vemos en la próxima. Adiós. Pues así ha quedado la fase 1, mola bastante. Necesitamos un montón de calcita. Para que os hagáis una idea, aquí hay aproximadamente una shulker